Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es que estemos este miércoles. Damos gracias a Dios por estar juntos, gracias a Dios por tanta bendición, gracias al Señor porque siempre nos bendice con bendición grande. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, siempre nos respondes, siempre nos contestas nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos esta tarde que nos hables, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos en Romanos, capítulo 5, en el versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Wow! Parece como un trabalenguas, pero es tan profundo lo que estamos estudiando. Es tan profundo. Cristo contrarresta, revierte el pecado y la muerte. Jesucristo contrarrestó y revirtió lo que Adán había hecho. Adán entró el pecado, pero vino Jesús y nos trajo la justicia. Hizo posible que el hombre viviera con justicia y venciera la muerte. El pecado de Adán trajo la muerte. El don de Dios trajo la justicia. El don es la justicia. El don de Dios de la justicia difiere completamente al pecado de Adán. Adán pecó, introdujo el pecado y la muerte para muchos, para toda la raza humana. Pero Adán fue solamente un hombre y Dios es mucho mayor que un solo hombre, aun cuando ese hombre haya influido sobre toda la raza humana. Dios pudo hacer bien, mucho más que el mal que Adán pudo hacer. En efecto, Dios ha hecho mucho más. Contrarrestó y revirtió todo el mal que Adán hizo. Fíjense, primero, Dios ha derramado la gracia, su glorioso favor, su cuidado, su amor sobre los hombres. Dice Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito 3:7 dice: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué maravilla! Adán trajo el pecado, Jesucristo trajo la gracia. Adán trajo pecado, Jesucristo trajo la justicia. Por un solo hombre entró el pecado a toda la naturaleza humana, pero por un solo hombre, el Señor Jesús, nos vino la gracia a toda la naturaleza. La segunda cosa es que Dios ha puesto el don de Dios
al alcance del hombre. Dice Romanos 4, 24 y 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El don y la gracia de Dios abundaron y sobreabundaron el favor de muchos. Pero tenemos que ver que todo viene a través de un hombre, el mismísimo Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas nos trajo Jesús? La salvación, la justificación, la gracia, la misericordia, la verdad, el camino. Todo eso nos trajo el Señor Jesús. El don y la gracia de Dios abundaron. Dice Tito 3, del 4 al 6, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense qué importante. El pecado de Adán trajo condenación. El don de Dios trajo justificación. El don de Dios difiere completamente a lo que Adán hizo. Adán condenó la raza humana, pero el don de Dios justifica la raza humana. Cuán glorioso es la justificación, mis amados. Cuando Adán pecó, su pecado fue juzgado y trajo condenación a toda la humanidad. Pero lo que Dios hizo es tan glorioso que sobrepasa todo lo que la mente humana pudiera concebir. El don de Dios no solamente resuelve la transgresión y condenación de Adán, sino las muchas transgresiones. El don de Dios de la justicia nos justifica de todas nuestras transgresiones, no solamente de la transgresión de Adán. Dios nos justifica de toda la corrupción que hemos heredado de nuestros padres, de toda la corrupción de la naturaleza humana. El hombre que verdaderamente confía en Cristo es justificado de todas las cosas, de todo el pecado, de toda la corrupción, de toda la condenación heredada de nuestro padre Adán. Toda condenación cometido y provocado por nuestra conducta pecaminosa. Porque no solamente es la culpa de Adán, nosotros también pecamos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que él cree. El pecado de Adán introdujo el reinado de la muerte. El don de Dios trajo el reinado de la vida. Adán pecó y trajo el reinado de la muerte sobre los hombres. Pero Adán era solamente un hombre, nada más que un hombre. No importa qué haya hecho, Dios pudo contrarrestarlo y hacer más, porque es mucho mayor. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Dios ha hecho más, mucho más. Los que reciben la gracia de Dios y el don de la justicia de Dios, reinará en vida. La expresión reinará en vida significa morar, gobernar en la vida eterna. La fuente de la justicia es el Señor Jesucristo. Fíjense en estas verdades gloriosas. Los creyentes reinan en vida mientras están en esta tierra. Reciben la abundancia de la gracia de Dios. Este es el don de la vida abundante.
En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, los verdaderos creyentes tienen lo suficiente en todas las cosas. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Hay poder, hay un gran poder. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está la provisión para todas las necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Tenemos una amplia y generosa entrada al cielo. En 2 de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tenemos abundante satisfacción. Salmo 36:8. Serán completamente saciados de la grosura de la casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Los creyentes reinarán en vida por toda la eternidad. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Lucas 19:17 dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y en Lucas 22, del 28 al 29 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Te fijas todos los beneficios que tenemos? Toda la abundancia. Cómo esa abundancia sobrepasa todo. El pecado de Adán trajo condenación a todos los hombres. El don de Dios trajo justificación a la vida. Este es un sencillo resumen de lo que hemos estudiado. Por la transgresión de uno, que es Adán, vino juicio a todos los hombres para condenación. Por la justicia de uno, Jesucristo, vino el don de la gracia a todos los hombres para justificación. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y en 2 de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cómo no le vamos a agradecer a Dios todas las bendiciones, todo lo que nos abunda en las cosas que Él nos da? Él es el don, Él es la misericordia, Él trajo la gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias por todo lo que nos trajiste al venir al mundo. ¿Cómo terminaremos de pagarte si no es sirviéndote, Señor? Si es trayendo a otros a tus pies, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por todas esas personas en Acapulco, en Guerrero, Señor,
en todas las costas, con ese huracán, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.